El sol de la tarde bañaba el jardín de la hacienda en tonos dorados, con el aroma de las gardenias flotando en el aire. Todo estaba listo, las sillas blancas perfectamente alineadas, el arco de flores blancas y rosas que enmarcaba el altar, y el murmullo de los invitados que comenzaban a ocupar sus lugares. Clara ajustó su vestido de novia, un diseño de encaje que abrazaba su figura con elegancia, y se miró en el espejo del pequeño cuarto de preparación. Sus ojos brillaban de emoción, pero también de nervios. Era el día que había soñado desde que conoció a Diego, su novio de 5 años, el hombre que le había prometido un futuro lleno de amor y risas. Clara y Diego se habían conocido en la universidad, en una clase de literatura donde ambos discutieron apasionadamente sobre 100 años de soledad. Ella, con su cabello castaño ondulado y su sonrisa tímida, lo había conquistado con su inteligencia y su calidez. Diego, con su carisma desbordante y sus ojos oscuros que parecían guardar un universo, se había convertido en su refugio. Juntos habían viajado por México, planeado una vida juntos, e incluso adoptado un perrito al que llamaron Mango. Todo parecía perfecto. Cuando Diego le propuso matrimonio en una playa al atardecer, con un anillo sencillo pero lleno de significado, Clara no dudó en decir que sí. El día de la boda, Clara había elegido a su mejor amiga, Sofía, como dama de honor. Sofía era su confidente desde la infancia, la persona que siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. Con su cabello rubio y su risa contagiosa, Sofía era el alma de cualquier reunión, y Clara no podía imaginar su boda sin ella. Sofía había ayudado con cada detalle, desde la elección del lugar hasta el diseño de las invitaciones. Todo parecía un sueño, y Clara se sentía afortunada de tener a su lado a las dos personas que más amaba. Pero algo en el aire esa mañana no se sentía del todo bien. Clara lo atribuyó a los nervios. Mientras su maquilladora terminaba de aplicar un toque de rubor en sus mejillas, Sofía entró al cuarto con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido azul pálido que resaltaba su figura esbelta, y sus ojos brillaban con una emoción que Clara interpretó como entusiasmo por la boda. ¿Estás lista para ser la señora de Diego?, bromeó Sofía, ajustando el velo de Clara. Clara rió, pero notó algo extraño en la mirada de su amiga. Era un destello fugaz, algo que no pudo descifrar. Sacudió la cabeza, diciéndose a sí misma que estaba siendo paranoica. Era su día, y todo iba a salir perfecto. Mientras tanto, en otra parte de la hacienda, Diego estaba con sus amigos, ajustándose el traje gris que había elegido para la ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras se anudaba la corbata. Sus amigos, entre risas y bromas, lo felicitaban por haber encontrado a una mujer como Clara. Pero Diego estaba inusualmente callado. Sus pensamientos parecían estar en otro lugar, y cuando uno de sus amigos le preguntó si estaba nervioso, él solo sonrió débilmente y dijo: «Solo quiero que todo salga bien». El reloj marcaba las 5 de la tarde, y la ceremonia estaba a punto de comenzar. Los músicos comenzaron a tocar una suave melodía de violín, y los invitados se acomodaron en sus asientos. Clara, del brazo de su padre, caminó lentamente por el pasillo cubierto de pétalos. Su corazón latía con fuerza, y cuando vio a Diego esperándola en el altar, sintió que todo valía la pena. Él le sonrió, pero había algo en su expresión que la desconcertó. Sus ojos no tenían el brillo cálido de siempre. Parecían distantes, casi culpables. La ceremonia transcurrió sin problemas. Los votos fueron emotivos, las promesas sinceras, y los invitados aplaudieron cuando el oficiante los declaró marido y mujer. Clara sintió que flotaba mientras besaba a Diego, pero ese beso, aunque cálido, carecía de la pasión que solía encenderla. Sacudió la cabeza nuevamente, atribuyéndolo a la tensión del momento. La recepción fue una explosión de risas, música y baile. Los meseros servían copas de champán, y los invitados llenaban la pista de baile. Clara, radiante, bailaba con su padre, con sus primos, con sus amigos. Pero notó que Diego y Sofía estaban ausentes. Pensó que tal vez Diego estaba con sus amigos, celebrando, y que Sofía debía estar ocupada con alguna tarea de dama de honor. Sin embargo, algo en su interior comenzó a inquietarla. Después de un rato,
Clara decidió buscar a Diego. Quería compartir un momento a solas con él, su esposo, y celebrar el comienzo de su nueva vida. Preguntó a varios invitados, pero nadie parecía saber dónde estaba. Finalmente, una de sus tías, con una expresión incómoda, le dijo que había visto a Diego y a Sofía entrar juntos a una de las habitaciones de la hacienda. El corazón de Clara dio un vuelco. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la habitación que su tía había señalado. El pasillo estaba silencioso, salvo por el eco lejano de la música de la recepción. Cuando llegó a la puerta, dudó. Su mano temblaba sobre el picaporte. No quería abrirla, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. Lo que vio la destrozó. Diego y Sofía estaban juntos, en una posición que no dejaba lugar a dudas. Sus cuerpos estaban entrelazados, sus ropas desordenadas, y el aire estaba cargado de una intimidad que no debería existir entre ellos. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Soltó un grito ahogado, y ambos se giraron hacia ella, con expresiones de horror. «Clara», gritó Diego, separándose de Sofía y corriendo hacia ella. «No es lo que parece». Sofía, con el rostro pálido, intentó hablar, pero no encontró palabras. Clara no podía respirar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había sido aplicado con tanto cuidado. Sin decir una palabra, giró sobre sus talones y salió corriendo. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. Clara canceló la luna de miel, devolvió los regalos de boda y se refugió en la casa de su madre. Diego la llamó insistentemente, enviándole mensajes llenos de disculpas, pero ella no podía soportar escuchar su voz. Sofía también intentó contactarla, pero Clara bloqueó su número. La traición de las dos personas que más amaba la había destrozado. Pasaron semanas antes de que Clara comenzara a procesar lo sucedido. Se sentía como una cáscara vacía, incapaz de encontrar sentido a lo que había pasado. ¿Cómo no lo había visto venir? ¿Cómo había sido tan ciega? Recordó pequeños momentos que ahora cobraban un nuevo significado, las miradas furtivas entre Diego y Sofía, las veces que Sofía se ofrecía a ayudar a Diego con algo, las risas compartidas que Clara había interpretado como amistad. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá con una taza de té que se había enfriado en sus manos, Clara decidió que no podía seguir así. No podía permitir que esa traición definiera su vida. Había perdido a su prometido y a su mejor amiga, pero no iba a perderse a sí misma. Decidió empezar de nuevo. Se mudó a una pequeña ciudad costera, lejos de los recuerdos que la ataban a Diego y Sofía. Consiguió un trabajo como profesora de literatura en una escuela local, un trabajo que le permitía compartir su pasión por los libros y conectar con sus alumnos. También comenzó a escribir, algo que no había hecho desde la universidad. Plasmaba sus emociones en cuadernos, transformando su dolor en historias que, aunque ficticias, eran un reflejo de su alma. Con el tiempo, Clara empezó a sanar. Conoció a nuevas personas, hizo amigos que la aceptaron tal como era, con sus cicatrices y todo. Uno de ellos, un pintor local llamado Mateo, le enseñó a ver el mundo con nuevos colores. No era un romance, al menos no al principio, sino una amistad que le recordaba que aún había bondad en el mundo. Mateo, con su risa fácil y su pasión por el arte, le mostraba que la vida seguía, que había belleza incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras paseaba por la playa con Mango, Clara recibió una carta. Era de Diego. La abrió con manos temblorosas, insegura de si quería leerla. En ella, Diego se disculpaba nuevamente, explicando que lo que había pasado con Sofía no había sido planeado, que fue un error impulsado por el alcohol y la presión del momento. Decía que aún la amaba, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperarla. Pero Clara ya no sentía lo mismo. Leyó la carta, la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No respondió. Sofía también intentó contactarla meses después, enviándole un correo electrónico lleno de remordimientos. Admitía que se había sentido atraída por Diego durante años, pero que nunca tuvo la intención de herir a Clara. Prometía que no había nada entre ellos ahora, que todo había sido un error.
Clara leyó el mensaje, pero no sintió la necesidad de responder. El perdón llegaría con el tiempo, pero no estaba lista para ofrecerlo aún. A medida que los años pasaron, Clara se convirtió en una versión más fuerte de sí misma. Publicó un libro de cuentos que fue bien recibido, y su vida en la costa se llenó de pequeños momentos de felicidad, las risas de sus alumnos, las tardes pintando con Mateo, las caminatas con Mango al atardecer. Aunque el dolor de la traición nunca desapareció por completo, se convirtió en una cicatriz que le recordaba su resiliencia. Un día, mientras estaba en un café local, Clara vio a una pareja joven riendo y planeando su boda. Por un momento, el recuerdo de su propio día de boda la golpeó, pero esta vez no sintió dolor. En cambio, sonrió. Había encontrado su propio camino, uno que no dependía de Diego, de Sofía, ni de nadie más. Era libre, y eso era suficiente. Clara siempre había considerado a Sofía más que una amiga, era una hermana. Habían crecido juntas en un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México, compartiendo secretos en los columpios del parque, llorando por amores adolescentes y celebrando cada pequeño triunfo. Sofía, con su energía vibrante y su habilidad para hacer reír a cualquiera, era el complemento perfecto para la naturaleza más reservada de Clara. Mientras Clara soñaba con historias y libros, Sofía vivía para el momento, siempre buscando la próxima aventura. Juntas, eran imparables. O al menos, eso pensaba Clara. Cuando Clara conoció a Diego en la universidad, Sofía fue la primera en aprobarlo. Es perfecto para ti, le dijo una noche mientras compartían una botella de vino en el departamento de Clara. Tiene esa chispa que necesitas, pero también te entiende como nadie. Clara, enamorada, no notó la forma en que Sofía miraba a Diego cuando él hablaba, ni cómo sus risas se prolongaban un poco más de lo necesario cuando estaban juntos. Para Clara, eran detalles insignificantes, gestos de una amistad cálida y un novio carismático. Nunca imaginó que esos momentos escondían algo más. Sofía, por su parte, no siempre fue consciente de sus propios sentimientos. Al principio, veía a Diego como el novio de su mejor amiga, alguien a quien admiraba por su inteligencia y su encanto. Pero con el tiempo, las interacciones casuales se volvieron más significativas. Diego tenía una forma de hacerla sentir vista, de escuchar sus historias con una atención que rara vez encontraba en otros. En las cenas grupales, cuando Clara se levantaba para traer más comida o se perdía en una conversación con otro amigo, Diego y Sofía intercambiaban bromas, miradas y pequeños roces accidentales que dejaban a Sofía con el corazón acelerado. Ella intentaba ignorarlo. Se decía a sí misma que era una tontería, que Diego era de Clara, que su amistad era sagrada. Pero los sentimientos crecieron como una corriente subterránea, imposible de detener. Sofía comenzó a buscar excusas para estar cerca de Diego, se ofrecía a ayudarlo con los preparativos de la boda, a recogerlo cuando Clara estaba ocupada, a compartir un café rápido para discutir detalles de la ceremonia. Cada encuentro alimentaba una chispa que Sofía sabía que debía apagar, pero que, en secreto, disfrutaba. La noche antes de la boda, durante el ensayo de la ceremonia, Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. Diego estaba particularmente nervioso, bromeando con los padrinos mientras ajustaba su corbata. Clara estaba ocupada hablando con el coordinador del evento, y Sofía aprovechó un momento para acercarse a Diego. ¿Estás listo para el gran día?, le preguntó, con una sonrisa que escondía su propia confusión. Diego la miró, y por un segundo, sus ojos se encontraron de una manera que hizo que el aire se volviera pesado. No estoy seguro de estar listo para nada, respondió él, con una risa que sonaba más triste que divertida. Sofía quiso decir algo, pero se limitó a poner una mano en su brazo, un gesto que duró demasiado. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, preguntándose por qué sentía un nudo en el estómago. No era solo nervios por la boda, era algo más profundo, algo que la llenaba de culpa. Amaba a Clara, pero también sentía algo por Diego que no podía negar. Se prometió a sí misma que lo controlaría, que después de la boda pondría distancia, que nunca traicionaría a su mejor amiga. Pero el día de la boda, todo se desmorona.
La recepción estaba en pleno apogeo, con la música resonando y los invitados bailando bajo las luces colgadas entre los árboles. Sofía había bebido más champán de lo habitual, intentando ahogar la confusión que la consumía. Diego, también visiblemente tenso, se acercó a ella en un momento en que Clara estaba ocupada con una tía que insistía en tomarse fotos. «Necesito un respiro», le dijo Diego, señalando hacia el exterior de la hacienda. «¿Vienes conmigo un segundo?». Sofía dudó, pero asintió. Caminaron hacia una de las habitaciones traseras, un pequeño espacio usado para almacenar decoraciones. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio. Diego se apoyó contra la pared, suspirando. «No sé si estoy haciendo lo correcto», confesó, su voz baja. Sofía frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». «Clara es increíble. Esto es lo que siempre quisiste, ¿no?». Diego la miró, y en sus ojos había una tormenta. «Clara es perfecta. Pero, no sé. A veces siento que no estoy a su altura. Que no soy suficiente». Sofía quiso consolarlo, decirle que estaba siendo ridículo, pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, dio un paso hacia él, demasiado cerca. El aire entre ellos se cargó de electricidad, y antes de que pudiera procesarlo, Diego la trajo hacia él. El beso fue breve, pero devastador. Sofía se apartó, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que habían cruzado una línea. Pero en lugar de detenerse, el alcohol, los nervios y los meses de sentimientos reprimidos los arrastraron. Fue entonces cuando Clara abrió la puerta. El grito de Clara fue como un cuchillo. Sofía se quedó helada, viendo cómo su mejor amiga se derrumbaba frente a ella. Diego intentó correr tras Clara, pero Sofía no se movió. Sus piernas no respondían. Cuando finalmente salió al pasillo, Clara ya se había ido, y la recepción seguía como si nada hubiera pasado, ajena al desastre que acaba de ocurrir. Los días posteriores fueron un infierno para Sofía. Intentó contactar a Clara, enviándole mensajes que nunca recibieron respuesta. Fue a su casa, pero la madre de Clara le cerró la puerta en la cara, con una mirada de desprecio que Sofía nunca olvidaría. Diego también la buscó, pidiéndole que aclararan lo sucedido, pero Sofía no podía enfrentarlo. La culpa la consumía. No solo había traicionado a Clara, sino que había destruido la amistad más importante de su vida. Sofía se encerró en su apartamento, incapaz de enfrentar el mundo. Las redes sociales estaban llenas de rumores, de amigos comunes que tomaban partido por Clara, de mensajes que la llamaban traidora. Perdió amistades, su reputación, y, lo más doloroso, su sentido de sí misma. Siempre se había considerado una buena persona, alguien leal. Pero ahora, al mirarse al espejo, solo veía a alguien que había herido a quien más quería. Meses después, Sofía intentó escribirle una carta a Clara. Pasó horas redactándola, buscando las palabras perfectas para explicar lo inexplicable. Admitió que había sentido algo por Diego durante mucho tiempo, pero que nunca quiso actuar en consecuencia. Explicó que esa noche fue un error, un momento de debilidad impulsado por el alcohol y la confusión. Prometió que no había nada entre ella y Diego, que todo había terminado en ese instante. Pero cuando envió la carta, no recibió respuesta. Clara había cortado todo contacto, y Sofía no podía culparla. Mientras Clara reconstruía su vida en la costa, Sofía se quedó atrapada en su propio remordimiento. Intentó seguir adelante, pero cada paso era pesado. Consiguió un nuevo trabajo, se mudó a otra ciudad, pero la sombra de su traición la seguía. En las noches más oscuras, se preguntaba si alguna vez recuperaría la confianza en sí misma, o si alguna vez podría volver a mirar a Clara a los ojos. Clara despertó con el sonido de las olas rompiendo contra la playa. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de su pequeño departamento en Puerto Escondido, pintando la habitación de tonos suaves de rosa y naranja. Mango, su fiel compañero, dormía acurrucado a los pies de la cama, emitiendo pequeños ronquidos que siempre lograban sacarle una sonrisa. Se levantó, preparó una taza de café y salió al balcón, donde el aire salado le acarició el rostro.
Había pasado un año desde aquel día devastador en la hacienda, y aunque las cicatrices aún dolían, Clara estaba aprendiendo a vivir con ellas. Los primeros meses después de la boda fueron un borrón de lágrimas y noches en vela. La traición de Diego y Sofía no solo había roto su corazón, sino que había sacudido su confianza en sí misma. Se preguntaba cómo no había visto las señales, cómo había sido tan ciega ante las miradas furtivas, las risas compartidas, los pequeños momentos que ahora, en retrospectiva, parecían gritar la verdad. Pero más allá del dolor, lo que más le pesaba era la pérdida de Sofía. Diego había sido su amor, pero Sofía había sido su ancla, su confidente, la persona que conocía cada rincón de su alma. Perderlas a ambas en un solo instante la había dejado a la deriva. Mudarse a Puerto Escondido fue una decisión impulsiva, pero necesaria. Clara necesitaba un lugar donde los recuerdos no la asfixiaran, donde pudiera empezar de cero. Vendió la mayoría de sus pertenencias, empacó una maleta con lo esencial y se llevó a Mango en un viaje de 6 horas hacia la costa. El pequeño departamento que alquiló no era lujoso, pero tenía una vista al mar que la llenaba de calma. Encontró trabajo como profesora de literatura en una escuela secundaria local, un empleo que, aunque no estaba en sus planes originales, le dio un propósito renovado. Enseñar fue su salvación. Sus alumnos, adolescentes llenos de energía y curiosidad, le recordaban lo que era soñar sin miedo. Les leía fragmentos de asterisco 100 años de soledad asterisco la casa de los espíritus asterisco y asterisco Pedro Páramo asterisco, y los animaba a escribir sus propias historias. En sus clases, Clara encontraba un refugio donde podía ser ella misma sin cargar con el peso del pasado. Los chicos la adoraban por su pasión y su paciencia, y ella, a su vez, encontraba en ellos una chispa que la ayudaba a seguir adelante. Fuera de la escuela, Clara comenzó a explorar la ciudad. Puerto Escondido era un lugar vibrante, lleno de colores, olores y sonidos que la invitaban a redescubrirse. Visitaba el mercado local, donde compraba frutas frescas y charlaba con los vendedores, caminaba por la playa al atardecer con Mango, dejando que las olas borraran sus huellas, y, poco a poco, empezó a abrirse a nuevas personas. Una de ellas fue Mateo, un pintor local que tenía un taller cerca de la playa. Mateo era todo lo que Clara no esperaba encontrar. Con su cabello desordenado, sus manos siempre manchadas de pintura y su risa que parecía llenar cualquier espacio, era una fuerza de la naturaleza. Lo conoció una tarde mientras paseaba por el mercado de artesanías, donde él vendía sus cuadros. Uno de ellos, una pintura de un atardecer sobre el océano, captó su atención. «Es como si hubieras atrapado el alma del mar», le dijo Clara, casi sin pensar. Mateo sonrió, y en ese momento nació una amistad. No fue amor a primera vista, ni siquiera amor en un sentido romántico, al menos no al principio. Mateo se convirtió en su compañero de aventuras, alguien con quien podía hablar sin temor a ser juzgada. Juntos exploraban la costa, probaban tacos de pescado en puestos callejeros y compartían historias bajo las estrellas. Mateo tenía una forma de ver el mundo que fascinaba a Clara, encontraba belleza en lo cotidiano, en las grietas de una pared, en el reflejo del sol en una botella rota. Todo tiene una historia, le decía, mientras pintaba un lienzo en su taller. Incluso las cosas rotas. Clara comenzó a escribir nuevamente, algo que no había hecho desde la universidad. Al principio, eran pequeños fragmentos, pensamientos sueltos que anotaba en un cuaderno. Pero con el tiempo, esos fragmentos se convirtieron en cuentos, historias de mujeres que se levantaban después de caer, de amores perdidos y encontrados, de corazones que aprendían a latir de nuevo. Escribir se volvió su terapia, una forma de procesar el dolor y transformarlo en algo hermoso. Mateo, siempre curioso, le pedía leer sus historias, y aunque Clara era tímida al principio, sus comentarios llenos de entusiasmo la animaban a seguir. Una noche, mientras compartían una cerveza en la playa, Mateo le preguntó sobre su pasado. Clara dudó, pero algo en la calma de la noche y en la mirada sincera de Mateo la hizo hablar. Le contó todo, la boda, la traición, el vacío que sintió después. Fue la primera vez que habló de ello sin derrumbarse. Mateo escuchó en silencio,
sin interrumpirla, y cuando terminó, simplemente dijo: eres más fuerte de lo que crees, Clara. No todos pueden levantarse después de algo así. Esas palabras se quedaron con ella. Por primera vez, Clara sintió que no estaba definida por lo que le habían hecho, sino por lo que estaba haciendo con su vida ahora. Empezó a salir más, a reír más, a permitirse disfrutar de los pequeños momentos. Se inscribió en un taller de cerámica, donde aprendió a moldear arcilla con sus manos, y descubrió que había algo profundamente sanador en crear algo desde cero. También comenzó a correr por las mañanas, sintiendo cómo el ejercicio liberaba la tensión que aún llevaba en el cuerpo. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta de Sofía. Era la segunda que recibía, después de aquella primera que había guardado sin responder. Esta vez, las palabras de Sofía eran diferentes. No solo se disculpaba, sino que hablaba de su propio dolor, de cómo había perdido no solo a Clara, sino a sí misma. Admitía que había estado enamorada de Diego, pero que eso no justificaba lo que hizo. No espero que me perdones, escribió, pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de haberte herido. Eras mi familia, y lo arruiné todo. Clara leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Había una parte de ella que aún dolía, que quería gritarle a Sofía por haberla traicionado. Pero también había una parte que entendía que los errores humanos son complejos, que incluso las personas que amamos pueden equivocarse. No respondió de inmediato, pero guardó la carta en un lugar diferente, no en un cajón olvidado, sino en una caja donde guardaba cosas importantes. Diego también intentó contactarla nuevamente, esta vez con un correo electrónico. Hablaba de su arrepentimiento, de cómo había terminado cualquier contacto con Sofía, de cómo estaba buscando ayuda para entender por qué había actuado así. Pero Clara ya no sentía nada por él. No era odio, ni siquiera dolor, era simplemente indiferencia. Había cerrado ese capítulo, y no tenía intención de reabrirlo. Borró el correo sin responder. Con el tiempo, Clara publicó su primer libro de cuentos, titulado Hojas al viento. Era una colección de historias sobre mujeres que encontraban fuerza en sus momentos más oscuros, y aunque no era explícitamente autobiográfica, cada página llevaba un pedazo de su alma. El libro fue bien recibido, y Clara comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en pequeñas librerías y festivales literarios. En una de esas charlas, conoció a una editora que le propuso escribir una novela. Clara aceptó, emocionada por la oportunidad de seguir contando historias. Su relación con Mateo también evolucionó. No fue algo planeado, sino un proceso natural. Una noche, mientras pintaban juntos en su taller, él le tomó la mano, y ella no la retiró. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. No era el amor apasionado y vertiginoso que había sentido con Diego, era algo más tranquilo, más profundo, como el mar en calma después de una tormenta. Mateo no le prometía el mundo, pero le ofrecía honestidad, risas y un espacio donde podía ser ella misma. 3 años después de la boda, Clara estaba irreconocible, pero no porque hubiera cambiado su esencia, sino porque había aprendido a abrazarla. Caminaba por la playa con Mango, que ahora tenía canas en el hocico, y se sentía en paz. Había aprendido a perdonar, no necesariamente a Diego o a Sofía, sino a sí misma. Se había culpado durante mucho tiempo por no haber visto las señales, por no haber sido suficiente, pero ahora entendía que la traición no era un reflejo de su valor, sino de las elecciones de otros. Una tarde, mientras tomaba café en un pequeño café frente al mar, Clara vio a una pareja joven planeando su boda. Recordó su propio día en la hacienda, pero esta vez no sintió dolor. En cambio, sonrió. Había encontrado su propio camino, uno que no dependía de nadie más. Era libre, y eso era suficiente. En un impulso, decidió escribirle a Sofía. No fue una carta larga, ni llena de promesas de reconciliación. Simplemente le dijo que estaba bien, que había encontrado su lugar en el mundo, y que, aunque no estaba lista para retomar su amistad, le deseaba lo mejor. Enviar esa carta fue como soltar un peso que no sabía que aún cargaba. Cuando el sol se puso esa noche, Clara se sentó en la playa con Mateo a su lado.
Mango corría tras las olas, y el cielo estaba pintado de colores que parecían sacados de uno de los cuadros de Mateo. ¿Sabes? Le dijo Clara, apoyando la cabeza en su hombro. Creo que estoy exactamente donde debo estar. Mateo sonrió y apretó su mano. Eso es todo lo que importa. Y así, con el sonido del mar como testigo, Clara cerró el capítulo más doloroso de su vida, no con un final perfecto, sino con uno que era suyo. Había perdido mucho, pero había ganado aún más, a sí misma. Si disfrutaste el video, suscríbete para no perderte ningún contenido y estar al día con nuestras publicaciones.